Hola, buenos días. El día de hoy estamos aquí con Heinz Wu, o mejor conocido como Soy Ciencia y Cocina. Los últimos días aquí en GASMA, los estudiantes de segundo de gastronomía lo hemos tenido como profesor de la asignatura de química y bueno, vamos a conocer un poco más acerca de su mundo. Bueno, Heinz, bienvenido. Antes que nada, un placer tenerte aquí con nosotros. Claro, un gusto. Y bueno, como primera pregunta, he visto en tus vídeos que hay como una pequeña polémica de que muchas personas te ven más como un científico que como un cocinero, que es la profesión que has estudiado. ¿Qué fue lo que te motivó a adentrarte en este campo de la gastronomía científica? Bueno, una vez más, gracias por esta invitación. Tercer año en GASMA ya y siempre da gusto enseñar. Y bueno, en relación a esa definición, claro, o sea, yo siempre he sido cocinero, o sea, he estudiado esto y claro, estoy muy inmerso en el mundo de la ciencia. Pero ¿por qué quise ingresar a este mundo de la ciencia? Simplemente por la curiosidad. O sea, yo desde pequeño que soy muy curioso, hago muchas preguntas. Y claro, cuando entré a estudiar esta carrera, la carrera de gastronomía, yo hacía muchas preguntas a mis profesores. ¿Y qué pasaba? Claro, no me respondían como yo quisiera, porque preguntaba, bueno, ¿por qué crecía el pan? ¿Por qué doraba esto? ¿Por qué el huevo quedaba blanco? ¿Por qué el merengue? Y claro, me dan respuestas, pero no me dejan tranquilo o con esa satisfacción diciendo, lo entendí. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Empecé a investigar por mi cuenta, o sea, hablaba con otros profesores de biología, de química, y me decían, ¿sabes qué? Hay libros que hablan de esto. Y ahí empecé a conocer estos libros de física, de química dura, como es, y después empecé a ver libros que hablaban de la ciencia de los alimentos de esta manera. Y desde que empecé a leer todo eso y a entender el porqué de las cosas, ahí fue cuando prácticamente me enamoré de esto y se convirtió en mi pasión. Pero lo importante, claro, tengo este conocimiento científico, pero lo uso para la cocina, lo uso para la gastronomía. Y por eso siempre seré un cocinero con este conocimiento científico. Genial, me encanta escuchar esa respuesta. Bueno, hemos comentado en estos días que has escrito ya tu primer libro, esto es Ciencia y Cocina. ¿Qué te inspiró a escribirlo? ¿Hacia quién va dirigido? ¿Cuáles son los principales mitos o tus favoritos que están escritos en él? Bueno, el libro era un anhelo que tenía hace muchos años, o sea, hace más de 10 años. En esto llevo 20 años en el rubro gastronómico. ¿Y por qué quise hacer un libro? Porque, claro, los libros me formaron. Además, los estudios y títulos, pero los libros fueron los que me ayudaron muchísimo a adquirir este conocimiento. Y gracias al conocimiento de los libros, aplicamos la experimentación y ahí uno aprende bastante. Entonces, ¿qué pasó? Siempre quise hacer un libro para retribuir este conocimiento, para agradecer un poco la enseñanza de la ciencia. Pero ¿qué ocurría también? Muchos de los libros que hay de ciencias, y sobre todo de ciencias que hablan del alimento o ciencias que hablan de la gastronomía, son escritos por científicos. Y claro, los científicos tienen su manera de ver las cosas, tienen su lenguaje, y también se conoce como un área muy pragmática. ¿Y qué ocurría? Yo leía los libros y claro, aprendía, pero otros colegas leían los libros y no entendían mucho o no les quedaba claro. Y es claro por la diferencia de lenguajes, porque si un científico escribe un libro y no piensa en un cocinero, claramente no va a ser su público objetivo, aunque los cocineros lo están leyendo mucho. Entonces, ¿qué quise hacer yo? Quise hacer un libro escrito por un cocinero que hablara de ciencias, pero para los cocineros. Porque a los cocineros nos gustan las cosas más artísticas, más ilustrativas, nos gusta la evidencia y sobre todo en un lenguaje que todos comprendiéramos. Así es que eso fue lo que me motivó a hacer el libro y lo quise hacer de esa manera. En un lenguaje sencillo, pero a la vez con esos tecnicismos que nos destacan en la gastronomía para que todos fuera comprendido. Sí, sin duda esto es algo que nos has enseñado estos 2 últimos días a mis compañeros y a mí, a ver esta parte científica de la gastronomía como algo bastante más atractivo y no solo como moléculas y átomos, que es algo que normalmente a nosotros como cocineros yo creo que nos asusta por justamente lo que mencionabas tú, que lo vemos como algo tóxico o algo muy complicado, ¿no? Bueno, ahora como estudiante me gustaría preguntarte ¿qué es lo que te inspira a enseñar a estas nuevas generaciones, de explicarles un poco más allá de lo que son simplemente los alimentos? Primero es que, claro, o sea, yo siempre voy a hacer esto por la gastronomía, porque como cocinero es aquí donde me quiero quedar, pero siempre obviamente ligado con este puente al mundo de la ciencia. Ahora, ¿por qué considero que es un conocimiento valioso para el cocinero, para el estudiante, para el profesional? Es porque nos enseña las cosas desde otro punto de vista y también nos ayuda a validar nuestro conocimiento.
Porque claro, yo te puedo enseñar una receta, después te la puede enseñar otra persona, y esa persona te puede enseñar otra técnica, y después uno verá que es mejor. Pero a veces en la cocina pasa que somos un poco, el cocinero puede ser tal vez o un poco ególatra, o un poco orgulloso, o un poco absolutista, diciendo, no, esta es la única manera de hacerlo, esta es la única receta que existe. O también preguntar, o sea, ¿por qué haces el, no sé, el pan, el pastel de esta manera? Uno dice, bueno, porque así me enseñaron, pero ¿hay algún motivo más allá? Bueno, pues porque sí. Entonces, ese tipo de respuestas siento que no son apropiadas desde mi punto de vista para este rubro profesional, porque ya dejamos de ser un oficio, somos una profesión. Y más allá de que, claro, hacemos cosas tangibles y deliciosas, también hay mucho estudio detrás de esto. Hoy en día el cocinero ya no solamente está en un restaurante, en un hotel, está en educación, está en proyectos, está en temas de I+D, siempre relacionado al mundo alimentario. Entonces, claro, hoy en día necesitamos profesionales. Hoy en día muchos cocineros están siendo solicitados para la industria alimentaria. Y es importante que tengan este conocimiento porque van a estar trabajando con gente del área de la ciencia, con ingenieros, con químicos. Así que por lo menos el cocinero siento que debe comprender lo básico y lo esencial y después puede especializarse. Entonces yo por eso enseño este tipo de cosas, pero también sé que mi mensaje llega hacia el público ahí de casa, el público de hogar, curioso, que le gusta comer. Bueno, porque este lenguaje sé que llega a todas las personas y también estamos motivando su curiosidad. Porque claro, los alimentos, la comida es algo que ya todos conocemos, es tan propio de nuestros hábitos y nuestra cultura, pero es interesante saber esa pequeña cuota de información que nos va a motivar a querer aprender más y sobre todo a dejar muchos mitos de la alimentación, muchos mitos que tóxicos que hoy en día existen debido un poco a las redes. Independiente que las redes son mi motor para dar a conocer la información, también hay mucha desinformación. Entonces, en resumen, por eso hago estas cosas, porque quiero que la gente aprenda, entiende y sea educado de una manera entretenida, pero sobre todo siempre me voy a enfocar en el estudiante, en el profesional, porque es un conocimiento valioso que va a valorizar mucho más al cocinero, a la cocinera, pastelero, panadera, etcétera, y también lo va a profesionalizar mucho más.